Bienvenidos a esta unidad didáctica. ¿Qué hiciste ayer? Una experiencia de escritura y de comunicación oral. Es una propuesta de trabajo con estudiantes L, estudiantes de español como lengua extranjera, a través de una aproximación al pasado y también a la idea de hacer buenas y convenientes preguntas. Dos temas que han revestido alguna dificultad en los procesos de enseñanza de la gramática y algunas estructuras para estos estudiantes, pero que esperamos que con esta unidad didáctica y las actividades en ella propuestas, pues se pueda ayudar. ¿De qué se trata? Vamos a partir de unos elementos iniciales, como son el grupo objeto, es decir, a quién vamos a dirigir esta unidad didáctica, cuál es el nivel de estos estudiantes y finalmente sus contextos, aspectos a tener en cuenta. En cuanto al grupo objeto, vamos a mirar qué nos puede ofrecer esta unidad didáctica. Está dirigida a estudiantes jóvenes o adultos de L, también puede dirigirse a un grupo de estudiantes adolescentes. Y en este caso podría también darse en el lugar de origen de los estudiantes, aplicando en alguna institución educativa. De otro lado, tenemos el nivel de los estudiantes, que sea un nivel intermedio B1, según el marco de referencia europeo. En este nivel, los alumnos podrían producir textos sencillos y coherentes sobre temas que les resultan familiares. Y también están invitados a describir experiencias, acontecimientos y deseos, pues ya tendrían la capacidad de hacerlo. Y finalmente, pues los contextos, alumnos que inician su nivel intermedio de comunicación oral y escrita en español, y alumnos que ya son capaces en este nivel de desarrollar sus habilidades de lectura y escritura, enfatizando capacidades como la síntesis y la argumentación. ¿Qué otros elementos iniciales tenemos? La metodología a usar y también el enfoque que queremos dar. Vamos a mirar qué nos ofrece la metodología. En cuanto a la metodología, partimos del trabajo personal, confrontación con otros pares y también habría una retroalimentación grupal, mientras que en el enfoque queremos privilegiar metodologías activas como la gamificación, de manera que el aprendizaje pues sea más dinámico y significativo. ¿Cuáles son los objetivos que nos trazamos? Practicar la expresión oral, por un lado, expresar acciones de manera concreta y acorde, también describir diferentes situaciones en el tiempo pasado y por último, implicar las experiencias personales. De otro lado, y como otros objetivos, saber expresar la duración de acciones que se han empezado en el pasado y que continúan en el presente, esto de cara al tiempo pretérito perfecto. Asumir aquí la integración intercultural, haciendo preguntas a sus pares e interactuando con estos compañeros de clase, descripción de los lugares y de las situaciones, y también verificar si las informaciones recibidas pues son veraces o no. ¿Qué tipo de contenidos vamos a abordar? De tipo lingüístico, tendríamos las diferencias entre estos tiempos pretérito indefinido y perfecto, y también la posibilidad de hacer preguntas informativas haciendo uso adecuado de los adverbios interrogativos, partículas como qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Y en la parte cultural, sobre todo privilegiar el sondear tradiciones, lugares, grupos de población con los demás compañeros para integrar estos tópicos en los diferentes tipos de preguntas. Vámonos ahora a ver cómo vamos a desarrollar estas actividades o cómo vamos a llevar a cabo estos objetivos y cómo vamos a llegar a esta población que hemos ya privilegiado. En dos clases, una primera clase que llamaríamos nuestras experiencias del pasado y una segunda clase, mi agenda del día anterior. Vamos a ver qué nos ofrece la clase número uno sobre experiencias del pasado. En ella tendríamos este tipo de actividades.
una presentación de contexto, un juego de tricky, cruces y ceros, luego una tarea de juego de roles y luego una tarea de mezcla de grupos. Muy importante ver cómo el elemento evaluativo y de cierre de la actividad, donde se hace una retroalimentación conveniente a los estudiantes, pero al mismo tiempo ellos pueden realizar procesos de autoevaluación y de coevaluación, pero al mismo tiempo evaluación de pares, pueden hacerse presentes. Aquí están las descripciones de las diferentes actividades que se pueden desarrollar en la clase número uno. El juego de Tricky, que es un juego sobre todo para intentar que los estudiantes aprendan y repasen las conjugaciones de los tiempos pasados de los diferentes verbos. Un juego de roles en el que a partir de respuestas en pasado se trata de que ellos puedan elaborar y construir oraciones y preguntas en estos tiempos. Una mezcla de grupos en la cual ellos intentarán también sintetizar y consolidar este tipo de preguntas y también las posibles respuestas adecuando las formas verbales. Y obviamente la actividad pues, de evaluación y de cierre. Si nos vamos a la segunda clase, tenemos otro tipo de actividades. Una clase más corta. La anterior nos suponía una secuenciación que duraría unos 80 minutos y una segunda clase complementaria, una clase de mayor aplicación con una duración de unos 60 minutos. De nuevo la presentación en el contexto, luego una tarea de adivinar las preguntas, muy interesante para ya hacer ya un proceso inverso. Finalmente, dos actividades de aplicación mucho más en el contexto cultural, un día en la vida de y el juego de mi agenda del día anterior. La primera actividad consistiría en aprovechar la capacidad de los estudiantes de conocer las diferentes partes de la oración ya aprendidas en un nivel anterior o en clases anteriores de este mismo nivel, pero iniciales, de manera que ellos puedan ordenar y construir preguntas con sentido. La segunda actividad consistiría en, a partir de respuestas que intercambian unos estudiantes con otros, también posibilitar el hecho de generar la pregunta, un proceso mucho más interesante, toda vez que permite mayor indagación, pensamiento crítico y al mismo tiempo un mayor nivel de conocimiento de la estructura gramatical. Y por último, eh, como estas cierre de las actividades anteriores, pero también de enlace de las dos últimas actividades, pues un intercambio de informaciones entre los estudiantes, puede ser con tarjetas, puede ser también con proyecciones audiovisuales que se hagan en la clase para intentar explorar situaciones de un día en la vida normal de una persona que ellos mismos van a elegir e incluso de una manera ficticia pueden generar un relato, también que lo pueden poner por escrito, describiendo las diferentes acciones en una especie de secuencia de la vida de una persona. La actividad final sería el juego de mi agenda del día anterior, en el cual hay un hablante, puede ser el profesor, puede ser uno de los estudiantes, que va planteando su día, pero en la medida en que va describiendo las diversas actividades, otro de los participantes del equipo o de la clase, si se hace con toda la clase, va interrumpiendo, aprovechando esas palabras clave, esos momentos clave, y va ampliando preguntas, sondeando la información, intentando abrir el espectro cultural de la misma, pero también aproximándose a las formas gramaticales del pasado y practicándolas, indagando por las situaciones, los eventos que ya tuvieron lugar en otro determinado momento histórico. Bueno, pues esperamos que esta unidad didáctica así planteada, con estas actividades y con estas búsquedas, pues pueda también permitir a nuestros estudiantes L de nivel B1 afianzar ya en este nuevo nivel intermedio muchas más de sus habilidades, aquí en particular la habilidad de comunicación oral y también de escritura, pero no en vano también la habilidad de escucha, toda vez que tienen que estar atentos a las historias de sus compañeros y también la actividad de lectura, dado que también deben leer sus respuestas y elaborar también su escrito y compartirlo con la clase. Que esta unidad didáctica, pues, sobre qué hiciste ayer,
pueda también alimentar este proceso de enseñanza en